Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Ratón y en la clase de hoy vamos a estar viendo fármacos antiepilépticos o anticomiciales que se utilizan para el tratamiento de las convulsiones y la epilepsia. En primer lugar, vamos a empezar con algunas definiciones. Llamamos convulsión a toda la descarga hipersincrónica de neuronas corticales con inicio y final que pueden ser debido a algún síndrome clínico. Las convulsiones son generalmente la expresión clínica de una alteración funcional cerebral autolimitada. En cambio, decimos que estamos hablando de epilepsia cuando estamos en presencia de 2 o más convulsiones en ausencia de otros factores que la provoquen y de forma recurrente. Bien, una vez que tenemos en claro esto, vamos a poder tratar las convulsiones, que ya pueden ser de causa orgánica, de causa estructural, de causa metabólica, entre otras, o la epilepsia, en donde es un síndrome clínico, ¿sí?, que se caracteriza por múltiples convulsiones. Bien, los anticomiciales o anticonvulsivantes los podemos clasificar de varias formas. Una forma es en aquellos clásicos o que se generaron, digamos, en una primera instancia para el tratamiento de la epilepsia, y otros que son los nuevos, que son los que actualmente más se utilizan para el tratamiento de la epilepsia. Vamos a ver que dentro de los clásicos tenemos a la fenitoína, el fenobarbital, las benzodiazepinas, la carbamazepina, el ácido valproico y la etosuximida. Y dentro de los nuevos tenemos al gabapentin, la lamotrigina, el topiramato, el levetiracetam, la oxacarbazepina y la pregabalina. Los nuevos, a diferencia de los clásicos, van a tener un mejor perfil farmacocinético, menor unión a proteínas, mínimas interacciones, no van a ser ni inductores ni inhibidores del citocromo, van a tener muchas menos interacciones y menos efectos adversos. Va a disminuir la toxicidad hepática y hematológica y también van a tener menos repercusión cognitiva. Por eso son los que hoy en día utilizamos más como primera línea para el tratamiento de las convulsiones y de, sobre todo, la epilepsia. Los clásicos muchas veces tienen el beneficio de que se administran de forma endovenosa, ¿sí? Se pueden utilizar más para lo que son las crisis agudas, ¿sí? Pero que ellas están empezando a dejar un poquito de usar en lo que son el tratamiento crónico, aunque todavía en muchos pacientes se utilizan, sobre todo en aquellos que son refractarios a los nuevos tratamientos. Otra forma de clasificar los fármacos es según su mecanismo de acción. Vamos a tener un primer grupo que se va a encargar de aumentar la inhibición central, ¿sí? Van a encargar de aumentar los que son las neurotransmisiones inhibitorias. Y estas son las benzodiazepinas y los barbitúricos, que ya un poquito lo fueron viendo en la clase de ansiolíticos, el ácido valproico, el gabapentin y el topiramato. Por otro lado, vamos a tener algunos que se encargan de disminuir la inhibición central, como es la lamotrigina. Vamos a tener otros que van a activar canales, sobre todo los canales de sodio voltaje dependiente, pero que también pueden ser canales de calcio tipo T y canales de calcio voltaje dependiente, y van a aumentar de esta forma la inhibición central. Estos son la fenitoína, la lamotrigina, la carbamazepina, la oxcarbazepina, el ácido valproico, el topiramato, la etosuximida y el gabapentin. Van a ver que algunos están en varios grupos porque algunos tienen más de un mecanismo de acción. Y por último vamos a ver aquellos que tienen un mecanismo de acción desconocido, como es el levetiracetam. Bien, empecemos por una de las divas de esta clase, que es la fenitoína o la difenilidantoína, que es uno de los fármacos más antiguos para el tratamiento de las convulsiones y que hoy en día se sigue utilizando un montón porque es una droga muy barata, muy accesible, que se puede administrar por varias vías. La fenitoína o difenilidantoína es una droga que va a bloquear los canales de sodio voltaje dependiente. Es muy útil para las crisis tónico-clónicas y para las focales, pero no tanto para las ausencias. Va a producir una desaceleración de la velocidad de recuperación de los canales de sodio voltaje dependiente tras la inactivación, uniéndose a la porción inactiva del canal, estabilizando el tiempo durante el cual permanece inactivo y demorando su reactivación. Tiene mayor acción sobre las células que presentan una excitabilidad excesiva, ya que es voltaje dependiente y está asociado a los canales inactivos. A consecuencia de esto, va a estimular la actividad del ATP en la bomba sodio-potasio y va a disminuir la conductancia del sodio.
es una sustancia ácida que se administra en forma de sal con una baja solubilidad. Se puede administrar vía oral, intramuscular o endovenosa. La vía oral tiene una baja absorción y disminuye con los antiácidos y con la leche, con una biodisponibilidad bastante variable entre 2 a 8 horas. La intramuscular tiene una absorción errática y lenta que puede precipitar por la baja solubilidad y puede generar mucha irritación local. La intramuscular debe hacerse de forma lenta y no exceder los 50 miligramos por minuto porque puede generar muchas reacciones adversas cardíacas. Acuérdense que bloquea los canales de sodio. Se va a metabolizar a nivel hepático por medio del citocromo 12,9 y 2C19, principalmente al 4-hidroxifenil 5-fenilidantoína. La vida media es aproximadamente de 22 horas y se debe realizar una dosis de carga. ¿Sí? Muy importante esto. Se excreta el 5% sin metabolizar por filtrado glomerular y reabsorción tubular, y los metabolitos, que es la principal forma de excreción, se van a excretar también por filtrado glomerular y secreción tubular. No es dializable y en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, en pacientes ancianos con hipoalbuminemia, se deben disminuir las dosis, ¿sí? Muy importante. Tiene un rango terapéutico de entre 10 a 20 microgramos por mililitro. Efectos adversos. Vamos a tener aquellos que son dosis dependientes, generalmente asociados al sistema nervioso central, como nistagmo, ataxia, disartria, disquinesias, alteraciones cognitivas y visión borrosa, diplopía, hiperactividad. Algunos efectos adversos están asociados con la vía de administración, sobre todo, como dijimos antes, cuando se administran por vía endovenosa, de forma rápida, pueden generar hipotensión, arritmias cardíacas, más frecuentemente en pacientes ancianos y con patología cardíaca, y depresión del sistema nervioso central. Recuerden que como tienen acción sobre canales de sodio, la fenitoína, lo que puede pasar es que también actúe sobre los canales de sodio de voltaje dependiente del corazón. Es por este mecanismo que puede generar, como dijimos, sobre todo arritmias y depresión en la conducción atrial y ventricular. Pueden generar efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. Puede disminuir la concentración de vitamina D y alterar la absorción intestinal de calcio, generando hipocalcemia, osteoporosis y osteomalacia. También pueden aumentar el metabolismo de la vitamina K, generando trastornos hemorrágicos y potenciando aún más la osteomalacia. Pueden generar también déficit de folatos, provocando anemia megaloblástica. Pueden producir hiperglucemia e hipoglucosuria por disminuir la liberación de insulina. Y a nivel de la piel, sobre todo mediado por hipersensibilidad, pueden generar erupción morbiliforme y en casos muy graves, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmicas tóxicas. También pueden generar un lupus-like o lupus inducido por medicamentos, necrosis hepática que puede ser potencialmente mortal, todo por causa de hipersensibilidad, ¿no? Y también reacciones hematológicas como neutropenia, leucocitopenia, aplasia de células rojas, agranulocitosis y trombocitopenia leve. La sobredosis aguda puede generar principalmente alteraciones a nivel del cerebelo y del sistema vestibular, y los efectos tóxicos crónicos también son sobre todo del cerebelo, vestibulares, y con mayores dosis pueden generar alteraciones del comportamiento, aumento de la frecuencia de las convulsiones, síntomas gastrointestinales más marcados como náuseas y vómitos intensos, hiperplasia gingival, osteomalacia y anemia megaloblástica. Como verán, son bastante los efectos adversos que podemos tener asociados a la fenitoína. La fenitoína tiene como interacciones principalmente a nivel farmacocinético, que los antiácidos, el calcio y la nutrición enteral puedan reducir su absorción. Puede competir por la unión de proteínas plasmáticas con sustancias endógenas como la tiroxina y la T3, y con fármacos como el ácido acetilsalicílico, el valproato y la acetazolamida. Es un inductor enzimático y disminuye las concentraciones plasmáticas de anticoagulantes orales, digoxina, estrógeno, quinidina, anticonceptivos orales, y también autoinduce su propio metabolismo.
Y el metabolito de la fenitoína puede ser inhibidor enzimático, aumentando las concentraciones del verapamilo, propoxifeno, eritromicina, nicotinamida, ácido valproico, isoniazida, cloranfenicol, entre otros. Está contraindicado en insuficiencia hepática severa, en enfermedad respiratoria restrictiva, en hipersensibilidad y es categoría D en embarazo, ya que produce malformaciones congénitas de paladar hendido, labio leporino, microcefalia, malformaciones cardíacas y alteraciones óseas. Y también está contraindicado en la lactancia porque, como dijimos, también se excreta por leche materna. Bien, vamos a seguir con el segundo, que es la carbamazepina. La carbamazepina es un derivado tricíclico, por lo que está relacionado con los antidepresivos tricíclicos. Genera estabilización de las membranas neuronales presinápticas y postsinápticas, actuando sobre los canales de sodio voltaje dependiente, al igual que, como vimos, la fenitoína, prolongando el tiempo que permanecen inactivos. Además, también va a bloquear el flujo de sodio y de calcio hacia el interior celular a través del receptor NMDA. Se administra vía oral, la absorción es de un 80% y aumenta con alimentos y varía según las formulaciones, si son comprimidos, soluciones de liberación prolongada. Tiene una distribución con una unión a proteínas plasmáticas de un 75%, atraviesan placenta y se excretan por leche materna. Se metabolizan por vía hepática por citocromo 1A2, 12,9 y 3A4 y generan metabolitos activos. Es un inductor enzimático y es un autoinductor. El principal metabolito es el 10,11 epóxido de carbamazepina y se excreta por vía renal. Tiene un rango terapéutico también bastante estrecho de 4 a 12 microgramos por mililitro. Dentro de los efectos adversos, la mayoría son dosis dependiente, por lo que hay que iniciar a dosis bajas e ir aumentando y teniendo en cuenta la autoinducción. Los cambios de peso, el aumento de las dosis o la asociación con otros inhibidores enzimáticos pueden generar también aumento de los efectos adversos. Dentro de estos efectos adversos tenemos mareos, somnolencias, efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Puede producir también aumento de transaminasas, efectos neurológicos como asterixis y distonías, ausencias y mioclonías. Y los más importantes son los efectos hematológicos. Puede generar anemia plástica, agranulocitosis y trombocitopenia. De hecho, hay que controlar con un hemograma cada 3 a 6 meses y discontinuar la droga en caso de presentar alteraciones, porque las anemias y las aganulocitosis pueden ser severas. También habría que advertir a los pacientes de aquellos síntomas, como por ejemplo dolor de garganta, fiebre que no tenga ningún foco, deben consultar inmediatamente para realizarse un control con un hemograma para controlar estos efectos. Y en un primer momento se realizan cada 3 meses y luego se pasa a cada 6 meses, pero se tiene que seguir controlando con hemograma. Por ende, es una droga que no se la puede administrar si el paciente no tiene un buen seguimiento médico. Pueden generar efectos cardiovasculares como edema y agravamiento de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca y arritmias. También tiene efectos a nivel de la hipersensibilidad, como rash eritematoso y urticaria, síndrome de Liel con necrosis tóxica epidérmica, síndrome de Stevens-Johnson, hepatitis medicamentosa con rash y fiebre. También puede generar hiponatremias en los ancianos, que mejora con la restricción hídrica, retención urinaria e impotencia sexual. Bien. La carbamazepina, en el caso de las intoxicaciones, puede generar disturbios neuromusculares acompañados de nixtambo, diplopía, mareos y vértigo, alteraciones de conciencia, temblor, ataxia, náuseas y vómitos. Si se ocurre con una dosis mayor, puede llegar a haber convulsiones, especialmente en niños, y taquicardia con hipo o hipertensión arterial. Bien. Dentro de las interacciones, como dijimos antes, es un inductor enzimático del citocromo 3A4 y el 2C, por lo que disminuye la concentración de un montón de hormonas, vitaminas y fármacos como anticoagulantes orales, la dioxina, los estrógenos.
los anticonceptivos orales y también, como dijimos, autoinduce su propio metabolismo. Las drogas que son inhibidoras enzimáticas pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de la carbamazepina y los inductores aumentarlas. El uso con otros psicolépticos, como el alcohol, por ejemplo, o algunos, por ejemplo, antipsicóticos, pueden potenciar el efecto depresor del sistema nervioso central. Y con los IMAO pueden también generar hipertermia, crisis hipertensiva y convulsiones. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática severa, bloqueo AB, antecedentes de granulocitosis, hipersensibilidad, ausencias y crisis mioclónicas, porque no se vio que tuviera ningún tipo de resultado en esos pacientes, y el uso concomitante con IMAO también está contraindicado. Bien, oxcarbazepina. La oxcarbazepina es un cetoanálogo de la carbamazepina que tiene el mismo mecanismo que la carbamazepina, pero tiene como beneficio que es un inductor enzimático menos potente, prácticamente casi no tiene inducción, y es un profármaco que se va a convertir en eslicarbazepina, que es el metabolito activo. Se administra por vía oral, como dijimos, se va a nivel hepático a generar este metabolito activo y se va a excretar por vía renal. Tiene una menor incidencia de rash, pero tiene también mayor efecto ADH, por ende genera más hiponatremia, sobre todo en pacientes ancianos. Puede generar generalmente efectos adversos leves como somnolencia, vértigo y efectos gastrointestinales. Bien, ácido valproico. El ácido valproico, el cual también lo pueden encontrar como su forma aniónica, como valproato, o formando sales con sodio o con magnesio, como divalproato de sodio o de magnesio. Son todos el mismo fármaco, se los comento por si en algún momento lo escuchan con otro nombre. Tiene una estructura similar a un ácido graso, por lo que antes se usaba mucho como vehículo para otras drogas, así como un excipiente. La realidad es que se empezó a ver que tenía un uso como anticomicial. ¿De qué forma? Bien, aumenta la síntesis del GABA mediante el aumento de la acción de la glutamato descarboxilasa, la enzima que se encarga de transformar el glutamato a GABA, y también inhibe de forma reversible las enzimas que se encargan de la degradación del GABA, ¿sí? Que es la GABA-T, la GABA transaminasa y la semialdehído succínico deshidrogenasa, ¿sí? Todo esto lleva a que aumente el GABA y, como bien sabemos, el GABA es un neurotransmisor inhibidor y aumenta, digamos, el tono inhibitorio de estas regiones. Además de este mecanismo anticonvulsivante, el ácido valproico también tiene un mecanismo de acción de tipo antirrecurrencial. El mecanismo de acción antirrecurrencial es el que comparte con el litio, ¿sí? Fármaco que van a ver en la próxima clase. Son acciones intracelulares responsables a largo plazo de efectos estabilizadores del ánimo y neuroprotectores. En primer lugar, va a inhibir la producción de segundos mensajeros producidos por la PKC. Va a jugar un importante rol en la forma disminuyendo la expresión de las proteínas MARCS, que son proteínas que se encargan de la migración celular, la secreción, el transporte transmembrana, la regulación del ciclo celular, el desarrollo neuronal. ¿Sí? Va a aumentar la activación del factor de transcripción AP1, que se va a fijar al ADN y va a aumentar también la expresión de varias proteínas cuyos genes son regulados por justamente la AP1. Va a inducir y aumentar la expresión de la BCL2, que es una proteína antiapoptótica clave que impide la activación del citocromo C de las caspasas que van a desencadenar la apoptosis. Y va a inhibir también a la GSK3 beta, que es una quinasa cuyo sustrato es la glucógeno sintasa. Por ende, va a impedir la síntesis de glucógeno. Además, la GSK3 beta es catabólica, proapoptótica y altera el citoesqueleto. Normalmente se encuentra activa y requiere cierto control inhibitorio. Por ende, todos estos efectos, como ven, son neuroprotectores y antiapoptóticos,
por ende tiene un buen resultado también, son antimaníacos, ¿sí? Igualmente lo van a ver un poquito mejor cuando vean la parte de litio, ¿sí? Se va a explicar como en más detalle todos estos efectos que también son compartidos con el litio. Bien, a nivel de su farmacocinética se administra vía oral, tiene una concentración máxima de 0,5 a 3 horas luego de la administración y puede administrarse también de forma endovenosa. Tiene una unión a proteínas plasmáticas de 85 a 95%, atraviesa todas las barreras y una vida media de 12 horas. Se metaboliza por vía del citocromo 12,9, por beta-oxidación y vía glucuroniltransferasa y se elimina por vía renal. Dentro de los efectos adversos, los más frecuentes son dosis dependientes, son la somnolencia, confusión. A nivel gastrointestinal puede generar náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede generar aumento de peso, alopecia, temblor fino, hepatotoxicidad con aumento de transaminasas, que es reversible cuando se suspende el fármaco generalmente. Y a nivel hipersensibilidad puede generar fiebre, rash y eosinofilas, sobre todo por sus metabolitos. Raramente pueden generar pancreatitis medicamentosa por hipersensibilidad y plaquetopenia y trastornos de la coagulación. Su rango terapéutico es de 50 a 112 microgramos por mililitro. Bien. Dentro de las interacciones es un inhibidor enzimático del citocromo 12,9, por lo que aumenta las concentraciones de varias drogas, incluido el fenobarbital y otros antiepilépticos. Los AINES lo van a desplazar de su unión a proteínas y también pueden aumentar el riesgo de hemorragias con los anticoagulantes orales. Pueden potenciar la acción depresora de otros psicolépticos y puede potenciar la acción hepatotóxica de otras drogas como la isoniazida, el paracetamol y la carbamazepina. Está contraindicado en insuficiencia hepática severa, en hipersensibilidad y en embarazo y lactancia. Benzodiazepinas. Ya tuvieron una clase de benzodiazepinas y de ansiolíticos, pero bueno, voy a repasar algunos conceptos. Recuerdan que las benzodiazepinas se unen al sitio BZ, que está ubicado entre la subunidad alfa y la gamma del receptor GABA-A, y por esta forma aumenta la conductancia del cloro, aumentando la frecuencia de apertura del canal. Bien, por este mismo mecanismo por el cual generan su efecto anticonvulsivante, acuérdense que está asociado al sitio BZ de tipo 1, y todas las benzodiazepinas tienen cierto efecto anticonvulsivante, pero las que más utilizan son, en los casos agudos, el lorazepam, el diazepam y el midazolam. De hecho, son la primera línea en caso de estatus epiléptico, es decir, por vía ya sea intramuscular o endovenosa, son de elección, ¿sí? para un paciente que se encuentra en un estatus epiléptico. Y el clobazam y el clorazepam se pueden administrar para el tratamiento de epilepsias crónicas, o sea, de forma crónica. El fenobarbital, también ya vieron algunas cositas en la clase de ansiolítico, también tiene un mecanismo de acción similar, pero se va a unir al sitio BT, que está entre la subunidad alfa y la beta. El mecanismo de acción va a ser similar al de las benzodiazepinas, pero va a generar un aumento en la duración de apertura del canal GABA, aumentando de esa forma la conductancia del cloro. Tiene mayor acción anticonvulsivante el fenobarbital comparado con otros barbitúricos y menor acción sedativa, por eso es dentro de los barbitúricos el único que se sigue utilizando. Sin embargo, como bien vimos en la clase de ansiolíticos, no es una droga que se utilice habitualmente para el tratamiento, sí se puede utilizar de forma aguda para pacientes que no responden a las benzodiazepinas, pero la realidad es que no es una droga que se utilice habitualmente para el tratamiento crónico de pacientes con convulsiones o epilepsia. Bien, etosuximida. La etosuximida inhibe selectivamente los canales iónicos del tipo T de calcio en las neuronas talámicas, disminuyendo de esa forma el flujo de calcio. Ese es un mecanismo anticonvulsivante. Evita la sincronización que posibilita las descargas.
Se administra vía oral con una absorción completa, una vida media de 18 a 72 horas, en promedio unas 40 horas de vida media. Tiene una unión de proteínas plasmáticas baja, tiene una distribución por todos los tejidos, salvo el tejido adiposo, y un amplio metabolismo hepático por citocromo 3A4. Se excreta por vía renal sin cambios y también sus metabolitos se excretan por vía renal. La mayoría de los efectos adversos son dosis dependientes, los más frecuentes son a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Luego a nivel del sistema nervioso central, los otros efectos adversos son cefalea, letargo, somnolencia, mareos, alteraciones del comportamiento como agitación o depresión. Y también pueden generar hipersensibilidad, sobre todo rash, síndrome lupus-like, leucopenia y pancitopenia y en casos graves Steven-Johnson. Está contraindicado en insuficiencia hepática severa, hipersensibilidad y embarazo y lactancia. Bien, seguimos con la lamotrigina. Esto ya es uno de los fármacos de la nueva generación, por ende vamos a ver que tienen menos efectos adversos y menos alteraciones a nivel de los citocromos. La lamotrigina tiene un efecto parecido a la fenitoína y a la carbamazepina, también estabiliza las membranas inhibiendo los canales de sodio voltaje dependiente, sin embargo es efectiva contra un espectro más amplio de convulsiones, por lo que se sugiere que tenga otras acciones, como una posibilidad de ellas es que inhiba la liberación sináptica de glutamato al actuar sobre los canales de sodio, pero todavía no está muy bien definido cómo generaría ese efecto. Además va a tener un efecto inhibidor de la dihidrofolato reductasa que va a afectar principalmente a los efectos adversos, no al mecanismo de acción en sí. Se administra vía oral con una biodisponibilidad del 98%, tiene una unión de proteínas plasmáticas del 50% y se va a metabolizar por vía hepática, pero por la glucuroniltransferasa, con una vida media de 12 a 50 horas aproximadamente. Se excreta por vía renal con una cinética lineal de orden 1, que es dosis independiente. Entre los efectos adversos, los más frecuentes son las cefaleas, las náuseas, mareos, ataxia, somnolencia, insomnio. En el 10% de los pacientes generan rash entre la cuarta y la sexta semana del inicio. Y en casos graves puede generar síndrome de Steven-Johnson y necrosis tóxica epidérmica. Puede generar también manía o hipomanía en caso de pacientes bipolares. Es un fármaco que generalmente no ejerce, más allá de que inhibe la dihidrofolato, no ejerce efectos a nivel hemático, aunque están descritos que podría llegar a generar en algunos casos anemia y neutropenia. Lo que sí es que está contraindicado para el embarazo, porque genera malformaciones genéticas como la leporino y paladar hendido. Es una categoría C. Bien. Topiramato. El topiramato, al igual que la anterior, también va a reducir la duración de los potenciales de acción mediante el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente y de los de calcio tipo L. Aumenta la actividad GABAérgica y limita la activación de los receptores AMPA. Además, va a activar una corriente de potasio hiperpolarizante que mejora las corrientes postsinápticas de los receptores GABA y va, bueno, como dijimos, a limitar la activación de los de AMPA. Se va a administrar vía oral con una absorción completa, tiene una unidad de proteínas plasmáticas baja y se metaboliza por vía hepática por hidroxilación, hidrólisis y glucuronización. Se excreta por vía renal principalmente sin metabolizar. El metabolismo es bastante bajito. Dentro de los efectos adversos vamos a tener fatiga, somnolencia, ataxia y efectos cognitivos y alteraciones de la concentración y nerviosismo, pero en general son bastante leves. Puede generar pérdida de peso y cálculos renales por una inhibición de la anidrasa carbónica. Están contraindicados en embarazo, son categoría D porque generan muchas malformaciones genéticas. Bien, levetiracetam, uno de los fármacos que hoy en día más se están utilizando para el tratamiento de las convulsiones. El mecanismo de acción, a pesar de que se utiliza muchísimo, tanto el levetiracetam como el brivaracetam, que es un análogo, es poco claro. Se unen a las proteínas aparentemente de la vesícula sináptica, la SB2A,
y inhibe los canales de calcio de tipo N y la liberación de calcio de las reservas intracelulares. Todo esto va a intervenir en la exocitosis y en la liberación de neurotransmisores como el glutamato y el GABA. Aparentemente ese sería su mecanismo de acción. No induce ni es sustrato de los citocromos, por ende no tiene muchas interacciones. Se administra vía oral con una absorción rápida y casi completa, y lo que tiene bueno es que no se une a proteínas, no tiene metabolismo hepático y se excreta de forma renal. Es decir, tiene muy poquitas interacciones, por eso está muy bueno y se utiliza mucho cuando sobre todo hay politerapia, pacientes, por ejemplo, que están tomando alguna otra medicación que tiene alteración del citocromo o unión a proteínas. Este fármaco es ideal porque no tiene nada de eso. Y tiene efectos adversos realmente leves, son muy bien tolerados, puede generar un poquito de cefalea, somnolencia, ataxia, astenia y mareos, y algunos efectos gastrointestinales, pero la verdad es que tiene pocos efectos cognitivos y obviamente puede generar hipersensibilidad en algunos casos. Bien, por último llegamos a pregabalina y gabapentin. La pregabalina y el gabapentin, o gabapentina, también lo pueden encontrar, son aminoácidos con estructura similar a la del GABA, pero no se van a unir a los receptores de GABA, sino lo que van a hacer, van a interaccionar con la subunidad alfa-2 gamma del canal de calcio voltaje dependiente del sistema nervioso central y van a disminuir la liberación de neurotransmisores como el glutamato, la sustancia P y la noradrenalina. Estos fármacos son tanto utilizados como antiepilépticos, pero también van a tener acción ansiolítica y analgésica, sobre todo para lo que es el dolor neuropático, ¿sí? Son muy utilizados para el dolor neuropático, para lo que son, por ejemplo, las polineuropatías periféricas, son muy utilizados para ese tipo de patologías, junto también con la carbamazepina. Se van a administrar vía oral, tienen muy buena biodisponibilidad, no se unen a proteínas plasmáticas, no se metabolizan y se excretan por vía renal sin cambios. Tienen muy poquitos efectos adversos, somnolencias, mareos, ataxia, pueden tener algo de aumento de peso, sequedad de mucosa y visión borrosa, dificultad para la concentración y algunos efectos gastrointestinales menores como náuseas o dolor abdominal. Están contraindicados en embarazo, son categoría C y en general son fármacos que están muy bien tolerados. Sus efectos adversos generalmente son dosis dependientes, por ende se recomienda empezar con dosis bajas e ir subiendo. Como ven, eso es algo que se repite en general en todos estos fármacos, la mayoría son dosis dependientes los efectos, por ende normalmente se empiezan con dosis bien bajitas y se van aumentando de a poquito, ¿sí? Nunca se arranca con una dosis alta. Incluso cuando se utilizan como anticonvulsivantes, todos estos fármacos lo que se hacen es generar, por ejemplo, una dosis de carga con algún fármaco como por ejemplo la fenitoína, y a partir de ahí se mantienen se empiezan a agregar los otros de forma paulatina. Bien, acá les dejo un poquito la bibliografía de dónde saqué toda la información. Y bueno, cualquier cosa, estamos viendo en las clases, cualquier consulta que tengan, no duden en consultarme que voy a andar por ahí. Chao, hasta luego.